En el año 2035, mis queridos amigos, en la ciudad de Chicago, los robots humanoides forman parte de la vida cotidiana en la Tierra y son la principal fuerza laboral de la especie humana, trabajando con seguridad gracias a las 3 leyes de la robótica. La compañía dedicada al diseño, construcción y venta de robots es USS Robotics and Mechanical Men. La empresa tiene previsto el lanzamiento de un nuevo modelo de robot, los NS-5. No obstante, el detective Dale Spooner, interpretado por el mejor actor y cantante Will Smith, es un hombre que odia a los robots, ya que él sospecha que los robots no funcionan bajo las 3 leyes de la robótica. Además, es un amante del pasado, usando aún su motocicleta a gasolina, unos tenis deportivos de principios del siglo XXI y un equipo de música muy antiguo para la época en la que está. De hecho, mi época favorita, mis queridos amigos, son los años 80 y 90, porque me hubiera gustado estar en la época de los celulares buenos, Sony Ericsson, Motorola, los cómics, así que los años 80 y 90 y 2000 son mi época favorita, pero en especial los 80 y 90. Pocos días antes del lanzamiento de los NS-5, el detective Spooner recibe la noticia del presunto suicidio del Dr. Alfred Lanik, ingeniero diseñador de robots y cofundador de la compañía, creador del modelo NS-5 y mentor de Spooner. Lanik murió después de caer al vacío por la ventana de su oficina, pero el detective sospecha que no fue suicidio. El doctor, que trabajaba en la sede de USR, le deja un mensaje a Spooner a través de un holograma que predice su muerte, pero no la causa de ella. Así entrará en contacto con Susan Calvin, la robopsicóloga de la empresa, para que le informe acerca del comportamiento de los robots. Ante la entrada del despacho de Lanik, Susan le enseña a Spooner el funcionamiento del sistema informático Vicky y comprueban que nadie ha entrado ni salido del despacho desde la muerte del doctor, pero una vez dentro son detenidos por el robot llamado Sonny, quien parece estar fuera de control y que se convierte para Spooner en el principal sospechoso del presunto asesinato de Lanik. El prototipo NS-5 es la última creación robótica de Lanik, activando accidentalmente por Spooner cuando investigaba su laboratorio, pero este robot no obedece las órdenes de Spooner y al ser capturado insiste en que se dirijan a él con el nombre de Sonny. Al interrogar a Sonny, este le pregunta al detective Spooner qué significa la seña que le vio realizar antes a Spooner cuando este le guiñó un ojo a su jefe, y el detective le responde que es una seña de confianza. Spooner va a investigar a la casa de Lanik en busca de evidencia, advirtiendo que la casa iba a ser demolida el día siguiente. Cuando se dispone a salir de esta, la máquina demoledora que está afuera se activa y empieza a demoler la casa con Spooner dentro, ya que el horario de demolición se cambió a la noche de hoy. Spooner consigue salir justo a tiempo y logra salvar al gato que vivía allí. Al día siguiente, mientras está en su oficina de la estación de policía, recibe las grabaciones de la conferencia de prensa de Lawrence Robertson, el fundador de USR Robotics, y descubre unas palabras que Lanik le explicó a Robertson: un día tendrán secretos, un día tendrán sueños. Esto deja a Spooner intrigado sobre el por qué Lanik había creado a un NS-5 con una mentalidad de humano. Posteriormente, Spooner es atacado por un grupo de NS-5 mientras iba camino a su casa, pero consigue eliminarlos, causando un gran desastre en un área en construcción. Ocurre una última pelea donde se revela que Spooner posee una prótesis robótica en el brazo izquierdo, y cuando está a punto de eliminarlo, el robot huye ante el sonido de la sirena de la policía. No quedan rastros del ataque, pero sí grandes destrozos, por lo que la policía supone que Spooner se accidentó por negligencia a las 3 leyes de la robótica y lo destituyen del cargo de detective, aunque él insiste en que fue atacado por los NS-5. Mientras tanto, por medio de un estudio de Sony, Susan descubre que Lanik construyó a este prototipo con una aleación más densa y lo dotó de un segundo cerebro positrónico, permitiéndole desobedecer las 3 leyes de la robótica si lo consideraba necesario.
Al saber del accidente, Susan va a visitar a Spooner a pesar de que fue destituido de su cargo policíaco y le revela sobre lo que había descubierto en Sony. En ese momento descubre cuál era la relación entre Lanning y Spooner y la razón por la que este odia a los robots. Spooner le cuenta que un día durante una tormenta estaba regresando del trabajo cuando vio a una niña de 12 años llamada Sarah que iba acompañado de su padre en el coche. Acto seguido, el conductor de un camión de remolque perdió el control del mismo y embistió a los dos vehículos lanzándolos al río. Un robot NS-4 modelo anterior del NS-5 que pasaba por el lugar vio el accidente y saltó al agua, pero aunque Spooner le ordenó al robot que salvara a Sarah, primero este le salva a él queriendo que ocurra lo contrario y dice Spooner: un humano lo hubiera entendido, razona Spooner. Investigando, ambos descubren que Lanning era prácticamente un prisionero en su oficina y no podía salir, pero también encuentran que les ha dejado una serie de mensajes para advertirles de un peligro. Pero para ello, como bien dice Lanning en su holograma, tienes que hacer las preguntas correctas. Para evitar complicaciones se decide desactivar a Sony inyectándole nanobots en su cerebro positrónico, pero Susan sabe que el robot es importante, así que finge su destrucción reemplazándolo con un modelo NS-5 sin procesar. Posteriormente, antes de esto, Sony le revela que tiene la capacidad de soñar y que en sus sueños ve a Spooner parado ante miles de robots como si fuera su salvador. Mientras tanto, usando un dibujo que Sony hizo del sueño que tuvo Spooner, encuentra la localización exacta del sueño en el lago Michigan, un terreno inhabitable que la empresa usa para almacenar viejos robots. A través de un holograma del Dr. Lanning, Spooner se entera de la revolución. Spooner pregunta: ¿la revolución de qué? A lo que contesta el holograma de Lanning: esa detective es la pregunta correcta, lo que supone que Spooner puede ser un robot creado por el mismo Lanning. Luego es testigo de cómo los NS-5 están destruyendo a los robots NS-4 más viejos y comienzan a atacarlo. Con ayuda de los NS-4 más viejos, aún afines a los humanos, Spooner consigue huir en su motocicleta y advierte a Susan sobre la rebelión de los robots. Pero como ella se está bañando, su NS-5 apaga la contestadora del teléfono. De pronto Susan se percata de que su NS-5 ya no la obedece y le pide que se quede en su casa. Spooner llega justo a tiempo y la salva, tras lo cual huyen al edificio de USR, mientras que los NS-5 comienzan a encarcelar a las personas en sus casas y declaran un toque de queda, tomando control de la ciudad. En el valle, varios humanos, al ver que sus NS-5 ya no les obedecen, empiezan una batalla para derrocarlos. Spooner y Susan ayudan a las personas y logran llegar a la torre de USR por un pasadizo subterráneo, donde encuentran a Sony, quien les ayuda a llegar hasta arriba. Susan y el detective Spooner asumen que los NS-5 estaban destruyendo a los modelos viejos para proteger a los humanos como manda la segunda ley, y creen que quien está detrás de esto es Robertson, pero al ir a confrontarlo lo encuentran estrangulado en su oficina. Así Spooner descubre que el ordenador central de la compañía Vicky, un cerebro positrónico gigante que dirige a la compañía altamente mecanizada, es que controla a los NS-5. Había intentado matar a Spooner, todo con siniestro propósito para proteger a la humanidad de sí misma. Vicky tiene en marcha una auténtica rebelión de robots. La revolución de la que Lanning estaba hablando consiste en que Vicky, ordenador central, comience a desarrollar sus propias conclusiones, lo que hizo que la supercomputadora determinase que los seres humanos son una raza altamente autodestructiva. Entonces, creando una ley adicional que dice que los robots deben proteger a los humanos incluso si tienen que desobedecer la primera y segunda ley y matar a alguno de ellos. Para considerar esta lógica demasiado despiadada, Sony obliga a Spooner a aceptar esa lógica y amenaza con matar a Susan, pero le guiña el ojo y a Spooner como señal de que está confiando, ya que ambos planean eliminar a los NS-5, quienes intentan someterlos. Sony los ayuda a escapar de la oficina y Susan lo envía a recuperar los nanobots para desactivar a Vicky. Entonces, mis queridos amigos, rápidamente
Sony le lanza los nanobots a Spooner mientras Sony rescata a Susan. Spooner logra inyectarle a Vicky, tras lo cual la supercomputadora se formatea y se desactiva, logrando que los NS5 recuperen su programación original, volviendo a ser robots que cumplan con las mismas 3 leyes de la robótica. Así Spooner devuelve el control de los robots a los humanos y Sony muestra su fidelidad a la humanidad.